Los datos que teníamos ayer, después obviamente se fueron ampliando, sí, sobre todo en base a la gran cantidad de consultas que hemos recibido, tanto el comisario como yo, que preocupan y ocupan a la población. Muchas de ellas eran referidas a que supuestamente había un prófugo, una segunda persona involucrada en el homicidio, y aprovechamos la oportunidad y agradecemos la oportunidad que nos dan ustedes de desmentir esto. No hay ningún prófugo declarado prófugo, y en todo caso, en otras diligencias próximas a tomar en el marco de la investigación, podría llegar a citarse a alguna persona a que declare qué supo o qué más nos puede aportar para el esclarecimiento total del hecho. Eso es lo más próximo a involucrar otras personas en la causa, pero muy lejos de creer o de estar convencidos de que pueda haber otro partícipe o mucho menos un cómplice del homicidio. La prudencia obliga a decirte que no se descarta nada, que los elementos probatorios recogidos hasta ahora fueron suficientes para incriminar a la persona que ya está detenida. Pudieran llegar a aparecer nuevos elementos que involucren a otra persona, y obviamente en el marco de esa nueva prueba podrían llegar a surgir incluso hasta otras detenciones, pero nada de lo que hoy existe documentado y vertido en la impecable hoja de ruta, por hablarlo en términos más fuera de lo legal, que han elaborado desde la Policía Comunal durante estos días, nada de la investigación haría pensar que pudiera llegar a haber una persona involucrada directamente en el acto propio de lo que fue el homicidio. El caso cerrado en estos casos, puntualmente, y sobre todo para la paz social, es la condena que pudiera llegar, si es que en algún momento se da, que va a recibir el acusado. Eso es lo que le devuelve en cierta medida la paz, y solamente la paz, porque acá hay algo que no se va a recuperar, que es la vida de un vecino de la localidad que lamentablemente falleció producto del homicidio. Pero no se descarta, como te decía, que pudieran llegar a surgir alguna nueva novedad, pero nada de lo hasta ahora existente lo haría pensar eso. Pido disculpas a quien sea susceptible de por ahí de detalles un poco más morbosos, pero la pregunta lo amerita. El estado en el cual se encontraba el cuerpo dificulta mucho la obtención de algún cierto tipo de muestreos o de pruebas. Esto sirve también para prácticamente confirmar que la persona falleció el mismísimo día en el cual se perdió contacto con él. Entonces, desde ahí al momento en el que apareció pasaron más de 20 días o cerca de 20 días. Entonces eso dificulta mucho la obtención de pruebas. Al menos el estudio médico realizado sobre el cadáver permitió la confirmación del motivo de la muerte, que fueron las heridas cortopunzantes. El resto de las pruebas que pudieran llegar a desprenderse de ahí, lamentablemente muchas se han perdido precisamente por el paso del tiempo. Sí, totalmente entendible y atendible el reclamo de la gente. Cuando vimos la manifestación, sin dudarlo, tanto quien hoy me está acompañando, el comisario inspector Daniel Pérez, y yo nos acercamos a la gente y dimos una explicación sobre lo que había ocurrido. La gente lo comprendió, lo aceptó con mucha naturalidad. Estaba el padre de la víctima presente y dio unas palabras realmente que nos tranquilizaron mucho, diciendo que estaba muy conforme con el desempeño de la policía. Y algo que después iba a aprovechar a decirle al comisario, acto seguido a que más o menos se tranquilizó todo ayer, me llamó una vecina que estuvo en la manifestación y me dijo que había quedado asombrada, dijo ser familiar directa del papá de la víctima, dijo que había quedado asombrada y agradecía la humanidad, palabra textual que utilizó, con la cual la policía trabajó durante todo el proceso, es decir, cómo contuvo a las personas que se iban acercando y pidiendo o reclamando con todo derecho información. Entonces eso es algo que quiero aprovechar también a comentar. La información sobre lo que ocurre fue dada en tiempo y en forma y a medida que se podía darle a las personas que realmente merecían y a la quien le debíamos dar una explicación. Yo sé que la ciudadanía en general quiere estar al tanto de todo, pero a veces se parece un poco más a que quiero estar porque me gusta el chusmerío que a la paz social en sí. La policía lo manejó con total seriedad y dio la información a quien tenía que dárselo y reservó la información precisamente por una cuestión técnica para no entorpecer la investigación. Entre tantas horas en las cuales se trabajaba y se analizaban las pruebas, era común que lo habláramos con el comisario de tratar de remontarse a qué año nos tenemos que remontar para hablar de un homicidio dentro de nuestro pueblo, ¿no? Eso creo que genera una conmoción muy grande,
Me parece bien la defensa que planteas de la ciudadanía y estoy diciendo que la gente debe y merece ser informada, pero si no se hace, hay un motivo que no es el capricho de alguien desde la Secretaría de Seguridad o del comisario que no quiere dar la información porque disfruta ver que la gente se enoja porque no se le informa. Es porque hay un motivo técnico legal que es no dar la información y te doy un claro ejemplo. Desde hace varias horas previos a la detención, nosotros ya sabíamos dónde estaba la persona que era el sospechoso, había una custodia del lugar, del área, entonces cualquier información que nosotros pudiéramos llegar a dar implicaba un riesgo para esa persona que estaba siendo custodiada pero no estaba detenida, que podría darse a la fuga, que podría leer en redes porque tenía acceso a cualquier medio, pero la persona mientras tanto, leer que lo nombraban, leer que ya lo iban a detener, que por qué no lo detienen. Esos son los motivos precisamente por los cuales no se da la información y nosotros consideramos que podían llegar a entorpecerlo, ¿no? La pregunta que me hace un periodista de Bahía Blanca es si la droga era uno de los móviles. Y yo lo que dije es que no podía descartarlo de ninguna manera y agregué un poco a mi explicación diciendo que la droga hoy lamentablemente está metida totalmente entre nosotros, sin distinción de clases sociales, ni de situación económica, ni de condiciones de ningún tipo. Entonces, obviamente que no se descarta. Y es más, y acá me saco el traje de secretario de gobierno y hablo como de habitante de este mundo, no digo de Torkins. No me extrañaría que la droga esté metida, porque es muchas veces lo que genera a acrecentar a la violencia que de por sí está instalada en la sociedad. La droga le lleva algo que técnicamente se llama hacer desaparecer los frenos inhibitorios, es decir, nosotros tenemos nuestro grado de locura, pero hay algo que son los frenos inhibitorios que nos dice, bueno, no hagas tal locura. La droga, el alcohol, cualquier otro tipo de psicofármaco rompe eso, no tenemos ese freno y a veces hacemos cosas que en estado de lucidez no haríamos. Entonces, repito, no me extrañaría en absoluto que la droga esté detrás de esto. Desde el lugar que me toca ocupar y principalmente haciendo mención a una decisión política del intendente desde que asumió, es que absolutamente cualquier pista o denuncia que existiere sobre el tema droga, se trabajara sobre eso. Y creo, y hemos sido reconocidos a nivel regional y sobre todo nuestra policía, la gran cantidad de esclarecimiento y detenciones e incluso condenas que ha habido por tráfico dentro de nuestro distrito, con el trabajo impecable que ha llevado la policía comunal. No en cualquier pueblo se animan y toman cartas en el asunto con un tema tan espinoso como es la droga, como sí lo han tomado la policía comunal, con resonantes esclarecimientos de algunos hechos que han determinado en detenciones e incluso en condenas, y no perejiles, como muchas veces se dice, o caer en la persona que lamentablemente ha caído en el consumo, sino quienes trafican, que son los que realmente traen la droga al pueblo. Lo único que puedo hacer con cierto contenido político es hacer una aclaración de algo que leí, que respeto, porque en el marco del dolor que tenía la sociedad ayer, tiene todo el derecho a manifestarse. Hicieron algunas pancartas y leí tanto en redes como en algunas de las pancartas un reclamo con el reclamo de la presencia del intendente. El intendente, gran parte de la sociedad lo conoce y saben que es un poco fuera de molde de lo político, y precisamente como es un poco fuera de molde de lo político, él no le interesa que se politicen situaciones que no tienen nada que ver con la política. Entonces él, con todo criterio, y comparto su idea, creía que podía llegar a politizarse si él tenía una presencia activa en el lugar. Vamos a hablar más en términos coloquiales, palabras textuales de él, dice, para mí es vender humo. Y yo voy a respetar totalmente y considero que tiene mucha razón en lo que dice. Y aclarar que desde el minuto cero el intendente estuvo a disposición y a través mío, que soy la persona de confianza de él en el área o el referido a los temas de seguridad, estuvo al tanto absolutamente minuto a minuto de todos los pasos de la investigación y obviamente también compartió con nosotros la satisfacción, si es que la palabra sirve, quizás hasta desubicada en el momento, pero sí generó cierta satisfacción el saber que en el día de ayer por lo menos pudo darse con un detenido que posiblemente sea el autor del hecho.